Solo por hoy no te enojes. El primer principio de Reiki. Hoy vamos a hablar del enojo. Vamos a ver cuáles son sus consecuencias también y cómo puedes actuar. Primero, para enojarte menos y segundo, una vez que estás enojado, qué puedes hacer para transmutar esa energía. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción y vamos al programa de hoy. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, vamos a un programa súper interesante. Sabes que estamos con los 5 principios de Reiki. Tuvimos los 2 primeros podcasts, uno donde te hablé de los 5 ingredientes que hacen que sean poderosísimos estos 5 principios. Luego en el segundo programa te hablé de la importancia del solo por hoy. Y hoy nos metemos de lleno en el primer principio. No te enojes. Bueno, te voy a desengranar el enfado, el enojo en diferentes puntos para que veamos qué cosas son importantes tener en cuenta de ellas. Mira, hay personas que piensan que no se enfadan porque interpretamos el enfado únicamente de una manera, pero te vas a dar cuenta que hay maneras más sutiles de enfadarse o de permanecer enfadado que tampoco nos ayudan demasiado. Entonces, venga, vamos al punto uno del enfado, lo que le llamé los 3 tipos de enfado diferentes que suelen haber. Y tú me vas a decir, espero que participes y me cuentes con qué tipo de enfado te sientes más identificado tú. Primero de todos, el enfado que le he llamado volcánico. Enfado volcánico. ¿Qué es el enfado volcánico? Ese enfado que es muy fuerte y que probablemente dura muy poco tiempo también. Es decir, es un pronto, un arrebato de un enfado que en un momento determinado le puedes decir una mala palabra a alguien, en un momento determinado le puedes hacer un desplante a alguien y tiene mucho fuego, pero dura muy poco. Ese sería un tipo de enfado que es el que más asociamos con el enfado, pero es un tipo de enfado únicamente y va a depender de una persona que tiene más un tipo de enfado, otro tipo de enfado. El segundo tipo de enfado es el enfado que le llamo duradero, es decir, perdón, no tiene tanto fuego, no tiene no se enciende tanto, pero en cambio se mantiene más en el tiempo, se va guardando más. Es el enfado que puedes tener con alguien, con a lo mejor que ha habido cualquier tontería y ni siquiera se lo has dicho a la persona, o a lo mejor se lo has dicho pero lo has pasado por encima, no te has molestado mucho, pero ese enfado te sigue acompañando durante unos días y a lo mejor no le pones la mejor cara a la persona, a lo mejor le tienes ahí como un poquito de resentimiento guardado, ¿sí? Ese sería un enfado duradero. Y luego tenemos un enfado que este pasa muy desapercibido, que yo le llamo el enfado invisible, que es un enfado que no tiene por qué ser directamente hacia alguien, sino un estado de enfadado. Es decir, uno está como si la vida le debiera algo, permanentemente enfadado, que muchas veces ni lo demuestra, muchas veces ni se nota ese enfado hacia afuera, sino es más que nada hacia adentro, de malestar, de como si los demás te... ¿Qué tipo de enfado predomina en ti? ¿Qué tipo de enfado predomina en ti? Si me lo quieres compartir ahí, porfa, ¿en ti qué predomina? ¿El volcánico, el duradero o el invisible? Entonces, una vez vemos cuál predomina en nosotros, ya estamos teniendo la primera herramienta súper importante para que el enfado no sea tan habitual, porque el enfado normalmente es inconsciencia en ese momento, ¿sí? ¿Entendemos esto? Que el enfado es inconsciencia en ese momento. Todos podemos tener un momento de inconsciencia, claro que sí.
pero es inconsciencia, es decir, cuando tú empiezas a ponerle conciencia al enfado, que es lo que estamos haciendo ahora con estos tres tipos de enfado, ¿qué sucede? Que es más difícil que te pille de imprevisto porque le estás poniendo conciencia. Por lo tanto, paso uno, analizarte y autoobservarte en el día a día qué tipo de enfado es el que predomina en ti, y en el momento que le pones presencia al enfado, el enfado se reduce muchísimo, 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 ¿vale? Muy bien. Punto 2 sobre el enfado. Tenemos que entender también que el enojo, que el enfado, nos está llevando constantemente nuestra mente al pasado, ¿sí? Porque es imposible que estés enfadado por algo aquí y ahora. Puede ser por el pasado lejano de hace 10 años, puede ser por el pasado de algo que te han hecho hace una semana o incluso algo que te han hecho hace 5 minutos. Pero si yo, imagínate, si yo voy por la calle, voy con el coche, voy conduciendo y ahora resulta que voy tan tranquilo, yo sigo mis señales, lo hago todo como se tiene que hacer y de repente pasa un conductor al lado y me pita y me increpa y me insulta. ¿Sí? Imagínate. Vale. Imagínate que en ese momento yo no estoy lo suficientemente consciente como para que el enfado no se me apodere de mí y le devuelvo con un grito o simplemente no le digo nada, pero empiezo a hablar y a decir, pues fíjate, no sé qué, que maleducados, que no sé qué, ¿sí? Vale, en el segundo después que me ha sucedido eso, si sigo enfadado, ya estoy enfadado por algo del pasado. ¿Nos damos cuenta que el enfado siempre es con algo del pasado? Porque en el momento presente no hay razón para el enfado. Siempre que te estás enfadando es porque tú estás llevando tu mente al pasado. Y como te digo, puede ser el pasado de hace 10 años o el pasado de hace 5 minutos, pero tu mente al pasado. Por lo tanto, tenemos que buscar mucha presencia también. Cuando vemos que el enfado se apodera de nosotros, tenemos que utilizar herramientas como por ejemplo la respiración, como por ejemplo las sensaciones de las palmas de las manos, como incluso en ese momento eh, no negar la emoción, sino simplemente dejarte absorber por esa emoción, porque en el momento que tú le pones presencia, pierde muchísima, muchísima fuerza, tanto si es el volcánico como si va a ser para luego uno duradero o incluso también para el invisible. Vamos al punto 3 que hay que tener en cuenta en relación al enfado y que yo esto es una de las cosas que más me hizo reflexionar. Yo antes de empezar en Reiki me enfadaba mucho, me enfadaba muchísimo y además los enfados me duraban bastante tiempo. Yo tenía un enfado volcánico, pero que luego se hacía un poquito duradero. Cuando empecé a practicar Reiki y empecé a tomar más conciencia de todo esto con la práctica de auto-Reiki, las técnicas del Reiki tradicional, la meditación, empecé a decirme, una de las cosas que siempre me pregunto, para mí, ¿qué es una de las cosas que más valor tiene para mí en la vida? Y para mí una de las cosas que más valor tiene por encima de todo es la libertad. La libertad de muchísimas cosas, ¿eh? La libertad de poder escoger yo el trabajo en lugar de que el trabajo me escoja a mí, la libertad de poder escoger yo el hotel en lugar de que el hotel me escoja a mí, la libertad de poder escoger yo las personas con las que me relaciono sin que tenga que ser una obligación sí o sí con un tipo de personas. Todo eso siempre lo he valorado mucho, la libertad. Y yo me preguntaba, Javier, cuando tú te enfadas, ¿eres libre? Y la respuesta es categórica. En el momento que tú te enfadas y mantienes un enfado, no estás siendo libre, porque si pudieras elegir no estarías enfadado. Eres rehén de alguien más que te ha hecho enfadar, o de la vida que te hace enfadar, o de cualquier situación mínima que la utilizas como excusa para enfadarte, pero en tu punto de vista que seas perfecto, que jamás ya te vayas a enfadar, sino desde el lugar que te comprometas en tu vida a llevar la energía del enfado cuanto menos mejor
¿Y con quién te tienes que comparar tú? Contigo mismo, porque mira, aquí yo cometía un error también. Como te digo, antes de empezar con Reiki me enfadaba mucho. Empecé con Reiki, ya practicaba, empecé a tomar conciencia, también a través de la práctica de auto-Reiki y meditación, cada vez también te enfadan menos, pero pasó un tiempo y me seguía enfadando. Y claro, yo me comparaba, me quería comparar con un pequeño Buda, a lo mejor, con alguien que apenas se enfada nunca, o con personas que no se enfadan, porque hay personas más enfadadizas, otras que menos. Y yo al principio me frustraba un poco, porque decía, oye, pero es que me sigo enfadando. Pero luego me di cuenta y me dije, vale, sí, Javier, me sigo enfadando, pero ¿me enfado más o menos que hace un año? Bueno, me enfado menos. Sí, ostras, qué bien. Y cuando me enfado, ¿me dura más o me dura menos el enfado? Hombre, pues sí, la verdad es que me dura bastante menos. Bueno, pues ya está, estoy avanzando. Por eso tú te tienes que comparar contigo mismo, no con otros. Porque hay personas que para unas cosas parten de un lugar y otras personas para esa misma cosa parten desde otro lugar. A lo mejor tú te enfadas más, pero te dejas invadir menos por la tristeza y otra persona se enfada menos y se tiene que trabajar más la tristeza o se tiene que trabajar más la preocupación o se tiene que trabajar más cualquier otra cosa. Por lo tanto, cuando tú vas avanzando en el camino, si te quieren medir con alguien, el tema del enfado también, mídete contigo hace un año. Lógicamente, si tú llevas 3, 4, 5 años en un camino de despertar espiritual y te sigues enfadando 5 años después, es que hay algo que o no estás practicando lo suficiente, o hay cosas que no estás entendiendo, o no estás poniendo conciencia a algo. Pero si tú van pasando los meses y van pasando los años y tú vas avanzando, felicítate. Por eso es súper importante medirte contigo mismo. Muy bien. Y entonces, una vez como seres humanos, cuando nos enfadamos, ¿qué podemos hacer? Uno, que nos dure el enfado lo mínimo posible. ¿Cómo haces para que te dure el enfado lo mínimo posible? Llevar la atención de esa cosa que te produce enfado a otra cosa que te produce alegría. Seguro que en tu vida, independientemente de ese enfado, tienes tu derecho de enfadarte, claro que sí, no salpiques a los demás, intenta no faltarle el respeto a nadie, pero una vez tú te has enfadado, estás en tu derecho, te has enfadado, ¿vale? Pero seguro que tienes otras cosas en tu vida aparte del enfado. Bueno, pues empieza a quitar la atención desde ese lugar que te produce el enfado y lleva tu atención a otras cosas de tu vida que te producen alegría, con lo cual eso hará que reduzca la energía del enfado. Y luego, súper importante, que te limpies energéticamente ese enfado. Mira, yo te digo, eres un ser humano y como ser humano te puedes llegar a enfadar un día, claro que sí. Lo que no te recomiendo, si estás en este camino de despertar, lo que no te recomiendo bajo ningún concepto es que te vayas a dormir con el enfado. ¿Sí? Si tú te has enfadado por la tarde con tu pareja, tú te has enfadado por la tarde con tu jefe, con un compañero de trabajo, contigo mismo, con la vida, con algo que te ha pasado que no te lo esperabas, estate bien, ¿vale? Respírate ese enfado, pero luego utiliza técnicas como por ejemplo dentro del Reiki tradicional tenemos la técnica Kenyoku de limpieza de aura, que es una técnica muy buena, pero si no estás en la formación de Reiki en tu vida todavía, puedes agarrar cualquier práctica mía de YouTube, de auto-Reiki, de meditación, de chakras, cualquier práctica te puede ayudar a limpiar tu campo electromagnético de ese enfado. Porque ¿qué sucede? Si tú te enfadas, limpias ese enfado y te vas a dormir, ese enfado no va a estar dando vueltas en tu campo áurico. En cambio, si tú te enfadas y te vas a dormir con el enfado sin haber hecho un trabajo energético de limpieza de ese enfado, vas a estar las 7, 8, en el caso de que puedas dormir bien, ¿verdad? Porque lo mismo ni duermes dando vueltas en la cama. Pero imagínate en el caso de que te duermes tú igualmente, tú te vas a dormir, pero igualmente la energía del enfado está dando vueltas por el aura toda la noche y no te conviene irte con eso, ¿vale? Así que una regla básica del enfado sería, vale, si me enfado, soy ser humano, voy a trabajarme, voy a seguir trabajándome para enfadarme cada vez menos,
Pero lo que no me puedo permitir es irme a dormir con el enfado. Tengo que hacer un trabajo energético para purificar ese enfado al máximo, porque si no, se va acumulando toda esa energía. Esta semana te enfadas por una cosa, la semana que viene por otra, y si no vas limpiando ese enfado se va acumulando. Bueno, chicos, chicas, espero que os haya inspirado mucho este principio de Reiki. Solo por hoy no te enojes. Vamos a continuar con los siguientes los próximos días. Si todavía no te estás formando en Reiki en tu vida conmigo, te voy a dejar el enlace tanto ahí en descripción como en primer comentario fijado para que puedas aprender desde cualquier parte del mundo. Sabes que puedes hacer todos los niveles conmigo desde cualquier parte del mundo. Vamos a profundizar de verdad en el Reiki tradicional. Si no encuentras el enlace, puedes ir a la web de Reiki en tu vida, www.reikientuvida.com. Bueno, te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.